Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos súper emocionados de sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la querida pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres de los que siguen de cerca cada paso de estas estrellas turcas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar un rumor que ha acaparado portadas y conversaciones en redes sociales: ¿bomba Hande y Kerem? ¿Cita secreta o algo más? Hemos estado recopilando información, analizando las pistas y ahora estamos listos para compartir con ustedes todo lo que sabemos sobre este supuesto encuentro que ha encendido la chispa de la especulación. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a intentar entender qué hay de cierto detrás de este supuesto evento. Y antes de que nos adentremos de lleno, si todavía no lo has hecho, te animo encarecidamente a que pulses ese botón de suscripción. Es completamente gratis y te asegura no perderte ninguno de nuestros contenidos, donde siempre buscamos ofrecerte la información más fresca y detallada del mundo del entretenimiento. Así que dale clic y únete a nuestra comunidad de fans. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa, la famosa bomba que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? ¿Bomba Hande y Kerem, cita secreta o algo más? La pregunta que todos nos hacemos es si este supuesto encuentro es tan solo un rumor, una noticia inflada por los medios, o si realmente hay algo más profundo y significativo detrás. Para entender la magnitud de esta especulación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de haber sido una pareja muy querida y de haber protagonizado juntos la exitosa serie Sen Kalkam, han pasado por un periodo de separación oficial. Sin embargo, como suele suceder con las parejas que el público ama, la esperanza de una reconciliación o al menos de una amistad sólida entre ellos nunca ha desaparecido del todo. Los medios de comunicación y los seguidores están constantemente a la espera de cualquier señal, cualquier indicio que pueda sugerir un acercamiento. Y es aquí donde entra en juego esta bomba. Han surgido informaciones, avistamientos, supuestas declaraciones que apuntan a que Hande y Kerem podrían haberse reunido en secreto. La naturaleza de esta reunión es precisamente lo que genera la duda: ¿fue un simple encuentro casual, una conversación amistosa para limar asperezas, o quizás algo que podría ser el primer indicio de una reconciliación sentimental? Asterisco el vuelo de la especulación, ¿dónde están las pistas? Vamos a empezar analizando la evidencia, o mejor dicho, la falta de ella. En este tipo de situaciones, es muy común que los rumores se propaguen con una velocidad vertiginosa, alimentados por fotografías borrosas, testimonios anónimos y sobre todo, por el deseo de los fans de ver a sus ídolos juntos de nuevo. En este caso particular, hemos visto circular en redes sociales diversas teorías y especulaciones. Algunas apuntan a que se les ha visto en el mismo lugar en momentos diferentes, sugiriendo una coordinación. Otras hablan de mensajes ocultos en sus publicaciones, detalles en sus historias de Instagram que, para los más detectivescos, parecen ser guiños mutuos. Por ejemplo, se ha comentado sobre el uso de un filtro similar en una fotografía de Hande y un anillo que Kerem solía usar y que alguien más podría haberlo visto en posesión de Hande, o viceversa. Cada pequeño detalle, cada like en una publicación ajena, cada comentario aparentemente inocente, se convierte en materia de análisis exhaustivo. Por otro lado, hay quienes son más escépticos y argumentan que en el mundo del espectáculo, es fácil que dos personas que se conocen y han trabajado juntas coincidan en eventos o lugares, o que sus publicaciones sean interpretadas de manera forzada. La clave está en la interpretación. ¿Estamos viendo lo que realmente pasó, o estamos proyectando nuestros deseos sobre la información disponible? Es una pregunta importante que debemos hacernos para mantener una perspectiva objetiva. Los medios de comunicación, siempre en busca de una primicia, pueden tender a exagerar o a conectar puntos que en realidad no están relacionados. Y los fans, con el cariño que profesan a la pareja, son especialmente propensos a interpretar cada gesto como una señal de esperanza. Asterisco la naturaleza misteriosa de un encuentro, cita o casualidad. Ahora, si nos centramos en la posibilidad de una cita secreta, ¿qué implicaría eso? Para empezar, implicaría un deseo de discreción por parte de ambos. Si estuvieran intentando algo nuevo o retomando algo del pasado, es natural que quisieran mantenerlo alejado del escrutinio público, al menos inicialmente. Los paparazzi y
Los medios de comunicación turcos son notoriamente persistentes, y una pareja del calibre de Hande y Kerem estaría constantemente bajo su microscopio. Por lo tanto, un encuentro discreto, si es que ocurrió, tendría sentido desde esa perspectiva. Podría ser una cena en un restaurante poco conocido, un encuentro en un lugar privado, o incluso una coincidencia fortuita en una ciudad donde ambos estuvieran de visita por motivos profesionales o personales. ¿Pero qué significa algo más? Aquí es donde las posibilidades se abren. Algo más podría significar simplemente que están fortaleciendo su amistad, que han superado las diferencias que llevaron a su separación y ahora pueden verse como amigos y colegas con respeto mutuo. Esto en sí mismo sería una noticia interesante para los fans, ya que siempre es positivo ver a personas que han compartido tanto mantener una buena relación. Después de la intensidad de una relación romántica y la posterior ruptura, mantener una amistad sana es un logro significativo y puede ser un signo de madurez y de un profundo respeto mutuo. Otra interpretación de algo más podría ser, por supuesto, una reconciliación romántica. Es la esperanza que muchos seguidores albergan. Después de una relación tan pública y una separación que generó mucha tristeza, verlos juntos de nuevo sería un cierre feliz para muchas historias. Los fans podrían estar buscando señales de esa chispa que parecía tan viva durante su relación anterior. ¿Hay alguna señal que pueda apuntar en esa dirección? Las redes sociales, como siempre, son un terreno fértil para estas interpretaciones. Comentarios sutiles, likes recíprocos, menciones en entrevistas donde uno habla positivamente del otro, todo puede ser analizado con lupa. Asterisco el arte de la interpretación, entre la amistad y el romance. Sin embargo, debemos ser cautelosos. La línea entre la amistad y el romance puede ser muy fina, y en el mundo de las celebridades, la presión de mantener una imagen pública puede influir en cómo se perciben sus interacciones. A veces, un gesto de amistad genuina puede ser malinterpretado como un indicio de algo más íntimo. Y viceversa. Un encuentro casual puede ser visto como una oportunidad para la reconexión romántica por parte de los fans, incluso si la intención inicial era puramente amistosa. Han existido momentos en el pasado donde los rumores sobre Hande y Kerem han surgido y luego se han desmentido o simplemente se han disipado sin confirmación. Es parte del ciclo de la fama. Los medios buscan historias y los fans buscan esperanza. Y cuando se trata de una pareja tan icónica como ellos, las expectativas son aún mayores. La química que demostraron en Senkalkam fue electrizante y conquistó a millones de espectadores, creando una base de fans sólida que hasta el día de hoy los ve como la pareja ideal. Esta conexión emocional que crearon con su público hace que cualquier indicio de una posible reconciliación sea recibido con entusiasmo. Asterisco el silencio estratégico y la falta de confirmación. ¿Qué podemos inferir de la actitud de Hande y Kerem ante estos rumores? Por lo general, cuando no hay una confirmación oficial, y si el encuentro fue realmente algo privado, es probable que ambos opten por el silencio o por respuestas evasivas. Esto, de nuevo, puede ser interpretado de diferentes maneras. Algunos lo verán como una confirmación tácita, mientras que otros lo interpretarán como una estrategia para no alimentar las especulaciones innecesariamente. Es una táctica común en el mundo del entretenimiento. El silencio puede ser una forma de mantener el control sobre la narrativa, evitando dar pie a interpretaciones erróneas o a una cobertura mediática excesiva. Sin embargo, esta misma ambigüedad es lo que alimenta la llama de la especulación. En este momento, sin una declaración oficial de Hande o Kerem, o de sus representantes, todo lo que tenemos son especulaciones. Y es importante recordar que las especulaciones, por muy interesantes que sean, no son hechos. Debemos consumir esta información con un grano de sal y evitar sacar conclusiones definitivas basadas en rumores. La prensa del corazón, especialmente en Turquía, es conocida por su audacia y por la rapidez con la que publican supuestas noticias sin una verificación exhaustiva. Es tarea de nosotros, como audiencia informada, discernir y mantener la objetividad. Asterisco la intriga perpetua, la esperanza de los fans. Sin embargo, no podemos negar que la posibilidad de que haya algo más es lo que hace esta historia tan intrigante. La química que Hande y Kerem demostraron en pantalla era innegable, y esa conexión trascendió la ficción para muchos de sus seguidores. Por eso, la idea de que puedan haber reavivado su relación, o al menos haber encontrado un camino para conectar de nuevo, es algo que muchos desean ver. No se trata solo de su conexión en pantalla, sino también de la imagen que proyectaban como pareja fuera de ella,
carismáticos, glamorosos y con una aparente complicidad que cautivó a la prensa y al público por igual. Hemos analizado los diferentes ángulos de esta supuesta bomba. Hemos considerado la posibilidad de una cita secreta, de una amistad renovada, e incluso de una posible reconciliación romántica. La verdad es que en ausencia de confirmación, no podemos saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la atención que generan Hande Erçel y Kerem Bürsin es inmensa, y cualquier indicio de interacción entre ellos se convierte en un tema de conversación a nivel mundial. Sus nombres resuenan en las redes sociales, en foros de fans y en los titulares de las revistas digitales, demostrando el impacto duradero que han tenido en la industria y en el corazón de su audiencia. El poder de la audiencia y la magia de la comunidad. Es fascinante observar cómo los medios y los fans interpretan cada detalle, cada foto, cada palabra. Es un fenómeno que demuestra el poder de la conexión que los actores logran establecer con su audiencia. Su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha capturado el corazón de millones. La forma en que interactúan, la atención que reciben, todo se convierte en un espectáculo en sí mismo. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿bomba Hande y Kerem? ¿Cita secreta o algo más? Lo más probable es que por ahora, sea un algo más que se mantiene en el ámbito de la especulación. Pero eso no significa que no sea importante. Significa que la historia de Hande y Kerem sigue siendo seguida con gran interés, y que sus vidas, aunque sean privadas, siguen siendo un tema de fascinación para su legión de seguidores. La intriga es lo que mantiene viva la conversación y la esperanza. Y aquí es donde entra la magia de YouTube y de nuestra comunidad. Ustedes, nuestros espectadores, a menudo tienen las mejores ideas y las interpretaciones más perspicaces. Por eso, quiero invitarlos a que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Piensan que es solo un rumor, una amistad, o quizás el inicio de algo nuevo? Queremos escuchar todas sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones. Cada perspectiva es valiosa y nos ayuda a construir una imagen más completa de lo que está sucediendo. ¿Han visto alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? ¿Tienen alguna teoría sobre el porqué de su supuesto encuentro? Ha sido un placer desgranar este rumor con todos ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo. Hemos intentado mantener un tono conversacional y amigable, como siempre lo hacemos, para que se sientan como si estuvieran charlando con nosotros. Nuestro objetivo es crear un espacio donde la información y la comunidad se unan para disfrutar del fascinante mundo del entretenimiento. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si han disfrutado de lo que han visto, les pido un favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas y a seguir creciendo. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, así todos podemos estar al día y compartir nuestras ideas. La difusión de este contenido nos ayuda a llegar a más personas que comparten nuestra pasión. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.